Con permiso de la platea, voy a responder en español. Empiezo a estar cansado y para el debate es más fácil. Me gustaría hacer dos comentarios generales que creo que son un denominador común en las preguntas. El primero es que creo que tenemos que huir de estas generalizaciones de la cooperación sur-sur es esto, la cooperación norte-sur es aquello. Yo aquí creo que tenemos que ir al caso a caso. Las prácticas, las formas de hacer la cooperación, los procesos de definición de las prioridades son muy diferentes, los instrumentos que utiliza cada cooperación son radicalmente diferentes. Yo huiría de esas generalizaciones, pero para eso hacen falta evidencias empíricas, hace falta pesquisa, hace falta estudios. La OCDE tiene, bien o mal, 40, 50 años de experiencia. Es una comunidad de prácticas, un club de iguales donde hay aprendizajes que son compartidos y que permiten ir tomando decisiones y permiten generar procesos también de influencia, de presión leve para cambiar los comportamientos. Esto, hasta donde yo sé, no se da por ahora en la cooperación sur-sur. Incluso en la definición de los conceptos, ¿no? Y aquí volvemos a un tema que no hemos tratado casi, que a mí ya empieza a cansarme un poco. Es decir, ¿qué es cooperación sur-sur? Creo que es fundamental, pero mi pregunta es ¿por qué los países del norte consiguen alcanzar un consenso a partir del concepto de AOD o de ODA? ¿Y por qué los países del sur, que hacen cooperación sur-sur desde los años 50, 60, no consiguen ponerse de acuerdo en identificar un bicho que en realidad es todo? Porque también otra impresión que me da es que todo es cooperación sur-sur. Entonces, si todo es cooperación sur-sur, nada es cooperación sur-sur. Entonces, al final yo creo que hay que definir de qué hablamos. La visión clásica de Naciones Unidas es que cooperación sur-sur es un amplio marco de colaboración que incluye un componente de diálogo político muy fuerte, de cooperación económica entre países en desarrollo, inversiones, comercio, tecnología, y un componente de cooperación técnica, probablemente más pequeño. De esa unión entramos en un cambio también que es la cooperación sur-sur. Hemos estado trabajando con cooperación técnica hasta hace 3 o 4 días. La unidad especial de cooperación sur-sur del PNUD cambia de nombre en el 2003, hace muy poco. Entonces hay una cierta confusión que a mí me genera una perplejidad, ¿no? Y esto también lo enmarco con el comentario de Mr. Roy sobre cómo se está hablando más de cooperación sur-sur en el norte que en el sur. Nuevamente, la narrativa de la cooperación sur-sur no está siendo construida en el sur. Esto es algo importante. ¿Cómo hacemos? Claro, estoy diciendo yo que tampoco puedo hurtarme del hecho de ser español, pero de un país que viene de un proceso exactamente de ser un país no desarrollado o medio desarrollado. Y aquí quiero discordar con Mr. Roy porque él ha hecho una afirmación tajante, radical. Ha planteado un panorama estático del mundo en términos de no va a cambiar la división norte-sur. No sé si yo lo he entendido esto. Yo entonces le preguntaría, primero, en 50 años, bien. Depende del criterio. ¿Cuál es el criterio que tenemos para decir que un país ha dejado de ser subdesarrollado? Corea del Sur es miembro de la OCDE, es el último miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo y sigue estando en las listas que nos mencionaba Rodrigo, en las listas del Comité de Ayuda al Desarrollo. Chile. Chile es un país que está caminando para dejar de ser un país en desarrollo. España. Bueno, ahora estamos en la versión diferente, vamos a retroceder, ¿no? Aquí les planteo una provocación. El IPEA, la ABC, ¿va a contabilizar como cooperación sur-sur-norte la compra de títulos de deuda portuguesa?
ahí tenemos la dinámica de cooperación sur-sur-norte. Es decir, las cosas están cambiando y creo que todavía no tenemos el tiempo para hacer esta cosa tan humana que es poner etiquetas a todo. Necesitamos tener certidumbres y creo que estamos en un ámbito muy poroso, ¿no? Entonces, esto me genera una cierta preocupación. Por eso creo que es importante lo que decía Antonio Giorgi. Hay que asentar los conceptos. Tenemos que intentar llegar a consensos, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de cooperación sur-sur. Todavía no lo sé, sinceramente. La posibilidad es adjetivar, empezar a poner adjetivos. Cooperación sur-sur, técnica. Cooperación sur-sur, política. Es un diálogo político. Es una posibilidad para intentar, digamos, reducir esa incertidumbre. Mr. Roy también ha comentado que los donantes en la India han empezado a darse cuenta que los donantes son más problema que solución. Esto, sin dejar de ser cierto, me genera también una preocupación de una cierta literatura poco consistente, y aquí el libro de Dambisa Moyo creo que es bastante claro, en el sentido de decir que la ayuda es una ayuda muerta, es una ayuda que está siendo nociva, es una ayuda que está perjudicando el desarrollo de África. Bueno, cuidado, si los países que hacen cooperación se van de África, esto puede tener repercusiones. Es quizás una analogía fea la que diré ahora. Un drogadicto, si le quitamos su heroína, fallece. Hay que darle metadona. Bueno, hay países que son completamente dependientes. 30-40% del PIB de muchos países africanos depende de la ODE. 100% del presupuesto nacional en salud, en educación, depende de la cooperación. Cuidado con estos mensajes que además tienen intencionalidades políticas claras y que no son nada novedosos porque recuperan viejas perspectivas teóricas de los años 60, del enfoque neoliberal, de Bauer, de Friedman, criticando digamos, cómo la cooperación está inhibiendo el surgimiento de las fuerzas del mercado, que son las que tienen que generar desarrollo. En el fondo hay una visión profundamente ideológica. Y no me importa que la señora Dambisa Moyo sea africana. Es decir, que sea africana no le da ninguna legitimidad, creo yo, para plantear cosas que me parecen preocupantes, ¿no? Con esto voy a un tema de identidad que comentaba María Regina, ¿no? Nós do Sul. ¿Quiénes somos nosotros, los del sur? Claro, cuando yo escucho esto, yo digo, ¿quiénes somos nosotros, los del sur? Es decir, esa cuestión de identidad, no sé, me cuesta, o sea, me cuesta, digamos, ¿no? Esa cuestión ontológica, que alguien nazca en el sur no es garantía de que tenga mentalidad de sur. Y que alguien nazca en el norte no significa que... Es decir, a mí eso, digamos, el origen no me parece, digamos, entiendo lo que quiere decir, ¿no?, con esa cuestión identitaria, pero también un poco al final creo que algo que parece que ha recorrido un poco el seminario, ¿no?, es que probablemente al final resulta que Krasner tenía razón cuando decía que al final los países del sur quieren poder y riqueza. Bueno, no sé si en este seminario al final uno ha salido pensando que los países del sur o estas coaliciones sur-sur quieren cosas diferentes, lo cual quizás no está mal, pero entonces habrá que explicitarlo. Habrá que explicitarlo. A mí no me parece mal, cuidado, ¿eh? Pero la idea que me queda es que al final Krasner tenía razón y no me gusta que Krasner tenga razón, ¿no? Otra cuestión es el comentario de Milani, ¿no? Dice que no se hace lucha contra el terrorismo. Bueno, quizás, cuidado, me gustaría preguntarle a Antonio Giorgi, estoy aquí lanzando para todo el mundo, si Brasil no está cooperando, sus servicios secretos no están cooperando en la triple frontera con otros países. Si todo es cooperación sur-sur, la cooperación militar y la cooperación policial en la lucha contra el narcotráfico también es cooperación sur-sur. Y entonces, ¿dónde está la diferencia con la cooperación tradicional norte-sur? Yo creo que la diferencia está en las formas de hacer las cosas, ¿no? Y eso nos lleva otra vez al caso a caso, a la evidencia empírica, a los procedimientos. Yo no sé si la cooperación triangular de Brasil con Japón es mejor que la que hace Brasil con la OIT. Es decir, tendría que intentar conocer todo ese proceso de cómo se ha hecho la negociación
y ver si el elemento que para mí es clave en la triangular, que es las prioridades del socio menos favorecido, están presentes. O si esa cooperación triangular nace de un acuerdo entre Japón y Brasil para triangular. Insisto, nos hacen falta evidencias empíricas y ahí voy a lo cualitativo que nos comentaba Ana Toni. Evidentemente el esfuerzo del IPEA es magnífico y pocos países del mundo han hecho este ejercicio, que es mejorable, es perfectible y lo va a ser sin duda. Pero yo creo que la siguiente fase es exactamente ir a lo cualitativo. Es decir, para mí es lo mismo que sea gato blanco o gato negro. Lo importante es que cace ratones. Y los ratones que tiene que cazar la cooperación son tener impactos en el desarrollo de los países con los que se cooperan. Si no hay impactos positivos en términos de reducción de la pobreza, de generación de riqueza, de generación de empleos, de construcción de capacidades, de generar más autonomía, ¿no? Al final la cooperación sur-sur siempre hablaba de esa autonomía, ¿no? Como un ideal. Entonces estamos en el mismo juego, ¿no? Como decía el Centro Internacional de la Pobreza en una revista sobre cooperación sur-sur, la cooperación sur-sur, ¿es el viejo juego de siempre o es un nuevo juego? ¿No? Una revista, sí, publicaron una revista sobre cooperación sur-sur y la pregunta era esa, ¿no? Bueno, en fin, yo no quiero agotar mucho el tiempo porque sé que tienen que hablar, no sé si paran. Não, sim. Eu tenho duas perguntas da plateia. Bueno, entonces paro. No, paro por aqui. Depois você retoma. Bom, eu vou manter as duas inscrições que foram feitas por uma questão de tempo. Eu, infelizmente, não vou abrir para outras. O Marcos Sintra e o Roberto. Se quiser. E aí retorna à mesa. Já. Marcos. Só queria fazer comentário que tanto o Roy quanto outros debatedores sobre a natureza da cooperação técnica do Brasil, e o Bruno acaba de salientar como fazer. O desafio que nós no IPEA estamos enfrentando junto com a ABC e, evidentemente, com a ajuda da academia brasileira, né, a Mônica, a PUC do Rio, a UNB, né, o Rodrigo, que está vindo da academia, é tentar identificar exatamente essa qualidade da cooperação brasileira, que apenas para colocar alguns insights, eu diria que a cooperação técnica em si tem duas características que são importantes e interessantes, que dão uma peculiaridade a essa cooperação brasileira, que ela é feita pelo Estado e ela é feita pelos agentes do Estado. E isso faz com que as contaminações de outras ordens sejam talvez menores, pelo menos por enquanto, que o Brasil ainda é pequeno. Os números que o Brígido mostrou são números ainda pequenos, mas é feita pelo Estado, pelos servidores públicos brasileiros. A outra característica é que, nesse processo de fazer cooperação técnica pelo setor público, pelo funcionário público brasileiro, há mais transferência de conhecimento e menos transferência de recursos. Vocês viram nas tabelas os números de transferência de recursos envolvidos em cooperação técnica são baixos, né? Então, essas duas é feita pelo poder público, pelo Estado, pelos funcionários públicos, e tentando transferir conhecimento e nem tanto transferir dinheiro. Isso dá alguma característica peculiar a essa cooperação brasileira. Dito isto, a Letícia já fez o comentário, eu queria só salientar que, infelizmente, né, eu peço desculpas aos organizadores
Temos um conjunto enorme de estudantes aqui, esse relatório poderia ser distribuído para os estudantes. Eu peço que vocês procurem a Letícia. Esse vai chegar... Infelizmente, está perdido no correio. A gente já localizou, está em algum lugar, rodando pelo Rio de Janeiro. Então, por favor, procurem a Letícia. Esse material vai ficar aqui no Rio, disponível. E os estrangeiros vamos traduzir e está na página em português e inglês em breve. Obrigado. Muito rápido, 3 comentários que eu aprendi muito com a mesa de hoje de manhã, de hoje à tarde, um tempo que eu não sei nada, se talvez os meus comentários vão ser muito elementares. Mas a primeira questão é uma certa perplexidade que eu fico com essa decepção, não sei por que estou falando em português, com essa, en cualquier momento me trabo y no consigo seguir, la decepción con el fracaso de la cooperación norte-sur. La interpretación más benevolente de la cooperación norte-sur es transferencia de recursos para fomentar el desarrollo. Desde un punto de vista cuantitativo, la mitad del compromiso de 0.7 del ingreso nacional se cumplió. O sea, y esto fue en el 70 para alcanzar el 0.7 a mitad de la década del 70. O sea que estamos con 40 años atrás. Desde el punto de vista cuantitativo, nada. Desde el punto de vista cualitativo, realmente hay que tener una visión muy naif para pensar que el desarrollo puede ser producto de una transferencia de esa magnitud. Y si es cuestión de mirar a Grecia, sin necesidad de mirar al mundo en desarrollo, para darse cuenta de que las transferencias pueden ser muy grandes y el impacto sobre el desempeño minúsculo. Entonces, pongo acá la duda que me queda si seguimos haciéndonos preguntas sobre esto, en realidad porque hay una clientela para hacerse preguntas sobre esto. Porque algunas respuestas me parece que están, por lo menos, me parece que están relativamente claras. El segundo comentario que quería hacer es sobre la cooperación sur-sur. A mí la verdad es que no me preocupa demasiado la falta de precisión en lo que es la cooperación sur-sur, porque eso me parece que es trabajo, si los gobiernos no lo hacen, es porque no les resulta relevante. Y de los investigadores, creo que parte de la función de un investigador es definir con precisión su objeto de estudio. Entonces, cuando uno define, voy a analizar este fenómeno, y para mí es esto lo que es cooperación sur-sur, tengo un objeto de estudio precisamente definido. Ahora, de nuevo, en materia de transferencia de recursos, yo creo que acá no es mucho lo que se puede esperar. Vimos el cuadro de Brasil, no recuerdo el porcentaje exactamente, pero la mayor parte de la transferencia de Brasil son aportes a organismos internacionales. O sea, no está mal que eso se cuente como ayuda, pero son compromisos que están asumidos con instituciones internacionales. Transferencia de experiencias, mucha conversación, es muy importante la transferencia de experiencias, pero digo, difícilmente se va a modificar el curso no digamos del mundo, digamos de un país con transferencia de experiencias. De modo tal que yo coincido con Roy, la cooperación sur-sur tiene sentido en la medida que se la entiende y se la interpreta como un fenómeno de naturaleza esencialmente política, ya sea para dialogar sobre política o para construir política. Y el tercer comentario que quería hacer es que en todas las intervenciones de hoy de mañana y a la tarde, si bien no era el objeto del tema, en ningún momento se tocó el tema de las transferencias asociadas al régimen de cambio climático, que por supuesto no se van a cumplir, pero los compromisos asumidos son equivalentes al total de la ayuda oficial en el 2020, 100.000 millones de dólares de transferencias públicas y privadas, que es más o menos el valor de la ayuda oficial al desarrollo actual. Y esto es una cosa interesante, primero porque no ha funcionado desde el 92, probablemente tampoco va a funcionar, pero es un campo en donde los países en desarrollo tienen algo para vender. Es decir, son 100.000 millones de dólares a cambio de algo, no de una idea abstracta, sino de básicamente mitigación. El problema, de nuevo, es que los que tienen que mitigar no son los que necesitan el dinero. Entonces, de nuevo, va a haber una interesante experiencia de ver cómo los países del sur, y sobre todo estos emergentes, si tienen la capacidad de liderazgo para organizarse de forma tal de que esas transferencias, con su aporte, efectivamente lleguen a aquellos que no tienen mucho para contribuir porque no emiten demasiado, pero sí necesitan mucho porque van a ser los más afectados por las consecuencias del fenómeno. Gracias.
Obrigado, Roberto. Eu retorno à mesa para alguém queira reagir aos dois últimos comentários, ou se mesmo os debatedores querem fazer alguma intervenção. No, que yo entiendo el primer punto de Roberto, lo cual me parece que simplifica lo que es el debate sobre las ideas. Si fuera por eso, hoy nadie estaría pensando en el consenso de Washington. Y sin embargo, el consenso de Washington se recicla, aparece con caras, digamos, de múltiples maneras, y en algunos casos todavía sigue incidiendo la agenda de políticas de forma significativa. Hago este parangón porque el hecho de que tengamos claro que la cooperación norte-sur tradicional tuvo un impacto negligible, que está en extinción, no significa que la burocracia que ha vivido la cooperación sur-sur no trate de revivirla de mil formas. Entonces, yo creo que en esa cosa, yo creo que me parece que no está agotado el debate de seguir demostrando, porque hay que sobreinvertir en demostrar que otro modelo primero definir cuál es el otro modelo y además sobreinvertir para demostrar que ese modelo no existe. Porque evidentemente también en el debate de las ideas hay relaciones de poder y yo creo que no todos podemos poner las ideas con la misma fuerza sobre la mesa. El otro punto que me había quedado pendiente, y lo digo muy rápido, es que yo no sería tan categórico con decir que la cooperación norte-sur es menos corrupta que la cooperación sur-sur. Lo dejo ahí porque yo no sería tan categórico y me parece que podemos ser muy drásticos si tomamos algunos ejemplos patéticos de fracaso. O fue altamente ineficiente o la plata fue para otro lado. Digamos, en el récord histórico de la última década, algún ejemplo de África como algún ejemplo de América Latina. Entonces, yo creo que ahí hay un poco más de discusión y bueno, lo dejo ahí porque sería un tema más largo. Gracias. Obrigado, Miguel. O Roy quer fazer breve comentário e, em seguida, o André também, para a gente encerrar os trabalhos. E, na verdade, fazer uma pequena... logo após a intervenção do Roy e do André, eu vou pedir às duas demais organizadoras, professora Maria Regina e Mônica, que eu desfaça essa mesa e venham à mesa só para fazer o encerramento breve. Ok? No, I just wanted to respond to your, I think, important question and also your response. So that is a very common phenomenon in large economies. It also happened in India. Because the gaming strategy of the World Bank and DFID, which is very good at this, when they don't get traction at the center, is to go to the states and then the municipalities. And then it's much easier to find, client groups to align with who also have power at the center. And I was discussing this morning. I think it's becoming a problem in Brazil. It's becoming a huge problem in Brazil. I'm flagging it to you as an Indian. It was a problem in India. Be careful. You don't directly have DFID here, but you do have the bank. On your point, I think two simple things. One, and I'm only saying this half facetiously, you don't trust your drug dealer to administer the methadone. Okay? You get someone else. And I think his presentation in the morning showed that in Africa the problem is the guys dealing drugs are dealing pretty bad drugs. So I agree with the methadone, but not the drug dealer. Please, let's get them out of there. And on the identity point, I think the serious point both of you raised, my 2 bits on this I'd like to put on the table is it's not difficult for me, and we can discuss this later. I mean, the kind of attention and love and care that Germany lavishes to Portugal in its bailout, it would never lavish to South Africa. That's identity. Obrigado. Muito rapidamente, comentar as intervenções que foram feitas aqui, acho que pelo Bruno, pela Regina e outros. De fato, parece que não conhecemos muito bem o nosso objeto de estudo ainda, em parte por ser um objeto muito recente, mas como o Bruno apontou, não temos os conceitos, como a Regina apontou, não temos os dados. E sem isso fica difícil se fazer análise, né? E daí, de novo, ressaltando a importância do relatório do IPEA, que o Brígido e outros trabalharam e elaboraram, que é uma primeira tentativa de se descrever. É descritivo, mas sem essa descrição é impossível analisar a cooperação brasileira para o desenvolvimento. E, finalmente, com relação à preocupação do Bruno de que o Krasner tenha razão, eu creio que ele está se referindo ao livro Structural Conflict,
que os países em desenvolvimento queriam mais riqueza e não tinham objetivos políticos. O próprio Krasner já disse que esse livro foi o pior que ele já produziu e que ele estava completamente equivocado. Então, eu acho que quanto a isso não há risco. Obrigado. Obrigada, André. Eu queria agradecer aos membros dessa mesa e pedir que essa mesa seja desfeita e que... Não literalmente...